Bueno, desde la semana pasada el Grupo Popular tiene noticia de la creación de una página web con la dirección www.paisanta.blogspot.com, creada por la organización Jóvenes Socialistas del Alcora, en donde se publica una serie de documentación perteneciente al Ayuntamiento sobre el Plan de Adjudicación Integral de Santa. En esta página se encuentran publicados un plano del País Santa, el convenio urbanístico, una escritura pública con título Cesión de la condición de urbanizador, un informe del Ministerio de Economía y Hacienda y una carta de firmar a los grupos de oposición. Nos preguntamos cómo es posible que Jóvenes Socialistas posea estos documentos, ya que pertenecen a un procedimiento administrativo que sigue todavía abierto y no pueden demostrar ningún interés legítimo para poder solicitarlos por escrito. Tampoco entendemos que de la prudencia en las declaraciones del señor alcalde, en este caso, se haya pasado a filtrar documentación con el fin de publicarla en Internet para que cualquier persona tenga acceso a ella. Pensamos que se podrían haber vulnerado la siguiente legislación. Artículos 37 y 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, donde se regula el derecho de acceso a archivos y registros. También se podrían haber cometido los delitos contemplados en los artículos 413 y siguientes, del capítulo 4 de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, del Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta 5 y 6 años de prisión. No debemos olvidar que existen dos causas penales abiertas, y dada la gravedad de estas irregularidades que pueden provocar una obstaculización de las investigaciones que está llevando a cabo el fiscal, nos vemos en la obligación de poner en conocimiento de Fiscalía. ¿Ha dado usted, señor alcalde, autorización o le consta que se haya entregado esta documentación a la organización Jóvenes Socialistas de Alcora? ¿Ha dado usted permiso para la creación de esta página web y que estos documentos se publiquen en ella? Así de sencillo. De la página web que hay colgada en Internet, con que todo el mundo puede tener acceso a documentos, a una escritura pública, a un convenio urbanístico. Es pública. Pero Documentación es documentación del ayuntamiento. ¿Cómo quedamos? ¿Es pública? Bueno, es una escritura pública, un convenio urbanístico, un plano del País Santa, un informe del Ministerio de Economía y Hacienda, documentación que nosotros tenemos que pedirla por escrito. Y aquí se da a una organización que no puede demostrar ningún interés legítimo. Españoles, Franco ha muerto. Juventud de lucha proletaria, ilusión del porvenir, de la esperanza libertaria que alumbra nuestro vivir. Es nuestro lema la anarquía, es nuestro escudo la verdad. Damos el pecho si es preciso hasta morir por la libertad. Anarquista, fiel y generoso, esforzado luchador, a quien el tiempo ni el